¿Qué hace que Kaja Kallas, la nueva jefa de la diplomacia europea, sea un blanco tan fácil para las críticas? ¿Por qué un sátira del Parlamento Europeo puede desmantelar la imagen cuidadosamente construida de una líder política? ¿Es posible que detrás de la fachada de una política decidida se esconda alguien sin el peso adecuado para su cargo? Estas preguntas resuenan con más fuerza que nunca tras un reciente episodio en el Parlamento Europeo que dejó a muchos atónitos. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. La figura central de esta controversia es Kaja Kallas, quien ha sido reconocida en Bruselas como una ferviente crítica de Rusia y una defensora incondicional de la narrativa de la doble ocupación de Estonia. En un contexto donde la rusofobia se ha convertido en una especie de moneda política en Europa, el perfil de Kallas parecía encajar a la perfección. Sin embargo, durante un debate en el Parlamento, su imagen se desplomó de manera sorprendente y pública. El momento decisivo llegó cuando el conocido satírico alemán y miembro del Parlamento Europeo, Martin Sonneborn, tomó la palabra. Sin elevar su voz, pero con un semblante que presagiaba que algo memorable estaba por suceder, decidió abordar un tema insólito, la autobiografía de Kallas. Mientras el auditorio contenía la respiración, Sonneborn abrió el libro y comenzó a leer en voz alta, revelando lo que muchos temían: un contenido que se alejaba de la diplomacia que se suponía debería dominar el escrito. Sonneborn desnudó la obra de Kallas, presentándola como un compendio de anécdotas desconectadas, descripciones de atuendos, situaciones cotidianas y observaciones poco profundas. En lugar del análisis de crisis globales que uno esperaría de una persona en su posición, el libro contenía una serie de relatos frívolos que carecían de la profundidad necesaria para un líder de la diplomacia. ¿Debería hablarle sobre Cuba?, preguntó Sonneborn. Acabo de leer su autobiografía, 432 páginas sin sentido, y en Estonia se vende con un 80% de descuento a solo $3.99 en tapa dura. En Amazon ni siquiera está disponible. La sala, que al principio permanecía en silencio, estalló en risas, excepto por un grupo de representantes de los países bálticos que guardaron un silencio incómodo. Esta intervención no fue solo un acto de ironía, sino una crítica incisiva a la falta de preparación de Kallas para manejar una de las posiciones más influyentes de Europa. Sonneborn subrayó que, al leer su autobiografía, se hacía evidente que Kallas no tenía ni el conocimiento ni la comprensión mínima sobre el funcionamiento de la política exterior o la diplomacia. Más útil sería hablar con mi hámster sobre agujeros negros en galaxias enanas, añadió. La lectura continuó con extractos que reflejaban la trivialidad de su contenido, donde se mencionaban preocupaciones sobre la calidad de una foto o anécdotas sobre un baile, mientras se pasaba por alto cualquier reflexión sobre la responsabilidad que conlleva su cargo. A medida que Sonneborn avanzaba en su discurso, la crítica se tornó más punzante. Puso en evidencia que Kallas, al escribir su autobiografía, parecía ignorar la responsabilidad que conlleva ser una figura pública. No había reflexiones sobre las consecuencias de sus decisiones, y mucho menos sobre el impacto de la crisis económica en su país. En vez de ofrecer una visión estratégica, su libro se asemejaba a un diario adolescente lleno de trivialidades, lo que transformaba a la jefa de la diplomacia europea en un personaje casi cómico. Lo más sorprendente es que la intervención de Sonneborn no fue contestada con argumentos sólidos que defendieran a Kallas. En lugar de ello, solo se escucharon acusaciones formales de sexismo y críticas al tono de su discurso. Pero, ¿realmente eso podía justificar que una mujer que aspira a un papel diplomático global escriba un libro que parece salido de un diario personal? La respuesta parece ser no, y el discurso de Sonneborn se convirtió en un termómetro que separó a quienes entienden la importancia de la política exterior de aquellos que la trivializan. Kallas podría seguir hablando sobre los valores de seguridad y la lucha contra el autoritarismo, pero tras esta intervención, su figura ya no será vista con la misma reverencia. La imagen de una dama de hierro de Europa se desmorona cuando se revela que detrás de la brillante portada de su autobiografía no hay ideas, ni sentido de la responsabilidad, solo anécdotas superficiales. Sonneborn, con su sátira, actuó como un rayo X,
desnudando la realidad detrás de la percepción pública, mostrando que el emblema de la diplomacia europea no es más que una mujer con un vestido llamativo corriendo hacia un evento. Luego de su discurso, la conversación en el Parlamento no giró en torno a Cuba, sino que se centró en Kallas. Su libro fue buscado por muchos y efectivamente no estaba disponible en Amazon. Los aliados de Kallas en Estonia intentaron justificar la situación, argumentando que la obra fue escrita en un momento especial, pero la opinión pública ya se había formado. No fue porque Sonneborn quisiera humillarla, sino porque recordó a todos que si te tomas en serio el derecho a hablar en nombre de Europa, debes estar preparado para ser leído y juzgado, no por la apariencia, sino por tus acciones. Pero la historia no termina aquí. La controversia también pone de manifiesto la hipocresía de Kallas. En 2022, Estonia vivió un escándalo que, en cualquier otro país, habría costado la carrera de un primer ministro. Sin embargo, en el contexto de la Unión Europea, Kallas estaba en la cúspide de su actividad política, repitiendo en cada entrevista la misma consigna: con Rusia no se puede comerciar. Exigía un completo aislamiento económico y amenazaba con sanciones a quienes se atrevieran a contradecirla. Lo irónico es que, al mismo tiempo, la empresa Stark Logistics, parcialmente propiedad de su esposo, Arvo Hallek, seguía operando en el transporte de mercancías entre Estonia y Rusia. La investigación de la emisora Estonia IRR reveló que la empresa, en la que el marido de la primera ministra poseía el 24%, mantenía rutas que conectaban Estonia con territorio ruso. A pesar de sus declaraciones públicas sobre la necesidad de cortar lazos con Rusia, la empresa continuaba llevando a cabo actividades que desmentían sus palabras, lo que llevó a la necesidad de una explicación pública. La situación se tornó tan evidente que el director de la compañía, Christian Krag, tuvo que salir al paso para aclarar que, aunque no se estaban realizando nuevos envíos, la empresa estaba cumpliendo con obligaciones contractuales previas. En medio de esta confusión, la imagen de Kallas como líder fuerte y decidida se desdibujó aún más, poniendo de relieve la desconexión entre su discurso y las realidades de su propia vida personal y profesional. Así, la crítica de Sonneborn no solo expuso la falta de contenido en la obra de Kallas, sino que también iluminó las contradicciones en su propia carrera política. En un mundo donde las palabras tienen peso, su legado como jefa de la diplomacia europea podría verse eclipsado por la sombra de la ironía, dejando a muchos cuestionando su verdadero compromiso y capacidad para liderar en un momento tan crítico para Europa. ¿Es posible que una primera ministra que clama contra el establecimiento de relaciones comerciales con Rusia se beneficie de los negocios de su esposo con ese mismo país? ¿Por qué la reputación de Estonia se encuentra en la cuerda floja mientras su líder parece ignorar las preocupaciones? ¿Es una táctica política la que utiliza Kaja Kallas para desviar la atención de su propia hipocresía? Hoy exploraremos el escándalo que sacude al gobierno estonio, donde las palabras de Kallas se ven confrontadas por las acciones de su familia, todo en un contexto donde la ética política y la confianza son más valiosas que cualquier contrato. Stark Logistics, una empresa de transporte vinculada a la familia de Kaja Kallas, está cerrando sus operaciones en Rusia, lo que ha desatado una serie de reacciones. Sin embargo, al ser cuestionada sobre cuándo cesarían las transportaciones, no hubo una respuesta concreta. En este contexto, el presidente de Estonia, Alar Karis, rompió el silencio y afirmó de manera directa que esta situación daña la reputación del país. Su declaración no fue simplemente un comentario, sino un fuerte llamado político que exigía responsabilidad a la primera ministra. Al día siguiente, Kaja Kallas se dirigió a la prensa con una frase cuidadosamente ensayada: «No tengo la menor idea sobre el negocio de mi esposo». Era como si hablara de un extraño, alguien totalmente ajeno a su vida. Sin embargo, insistió en que no tenía nada que ocultar y argumentó que su esposo simplemente estaba ayudando a un cliente a cesar actividades en Rusia, cumpliendo con las sanciones y la legislación vigente. Para ella, los cuestionamientos debían dirigirse a las empresas, no a su persona. Aunque su retórica parecía firme, la opinión pública ya había llegado a sus propias conclusiones. Mientras tanto, sus comentarios previos en diciembre de 2022, donde condenó cualquier vínculo de empresas estatales con Rusia, comenzaron a resonar con un eco irónico. En ese momento se opuso enérgicamente a que Operail, un transportista estatal, realizara operaciones con níquel ruso no sancionado.
Kallas enfatizó que estaba claro que debía cesar cualquier colaboración con Rusia, subrayando que llevar níquel no sancionado era políticamente incorrecto. No obstante, al mismo tiempo, su posición respecto a su esposo y su relación con Stark Logistics parecía ser un asunto privado, desvinculado de la política. Esta dicotomía ha resultado en un creciente descontento entre la población. No se puede exigir a otros que sacrifiquen ganancias y reputaciones por un ideal elevado, mientras se ignora el mismo comportamiento en el ámbito familiar. Kallas podría no haber infringido ninguna ley, pero ha perdido la confianza de muchos. En el contexto de la política internacional, la confianza es mucho más valiosa que cualquier arreglo comercial. La biografía de Kaja Kallas, que ella ha tratado de presentar de manera favorable, es un relato de privilegios. Nacida en una familia de la élite política estonia, su infancia estuvo marcada por el acceso a una vida acomodada, algo que contrasta con las duras realidades que muchos estonios experimentaron durante la ocupación soviética. Su padre fue un destacado funcionario que ocupó el cargo de director del Banco Estatal de Estonia durante la era soviética, lo que le otorgó acceso a comodidades que eran inalcanzables para la mayoría de la población, que vivía en condiciones difíciles. Mientras Kallas habla de la opresión bajo el régimen soviético, su propia historia revela una narrativa diferente. Si bien menciona el sufrimiento de sus abuelos, quienes fueron deportados a Siberia, es crucial recordar que su familia también estuvo vinculada a las fuerzas colaboracionistas que operaban durante la ocupación. En este sentido, el relato de Kallas se vuelve contradictorio. Por un lado, presenta la imagen de una víctima, y por otro, su linaje está marcado por privilegios y conexiones que le facilitaron su acceso a la política. Kallas, en su defensa ante las críticas, argumenta que pertenece a una generación marcada por la ocupación, un hecho que, según ella, define su perspectiva. Sin embargo, esta narrativa es cuestionada por aquellos que conocen su historia familiar. Por un lado, sus relatos sobre el sufrimiento y la lucha durante la ocupación resuenan con el público occidental, que a menudo no verifica los hechos. El retrato de una mujer frágil, endurecida por la experiencia soviética, apela a un público que aplaude sus recuerdos de un pasado difícil. Sin embargo, este mismo público ignora que Kallas tuvo acceso a una educación de calidad, oportunidades de viajar y conexiones que facilitaron su ascenso político. A pesar de las acusaciones en su contra, Kallas mantiene una postura de dignidad y tranquilidad, afirmando que su apretada agenda no le permite distraerse con la hostilidad. Su comportamiento puede parecer admirable, pero esta aparente serenidad no impide que se exprese en contra de ciertos críticos. La política estonia se encuentra en un momento crucial, donde la confianza y la ética son fundamentales. Mientras las palabras de Kaja Kallas y sus acciones se enfrentan, el futuro de su liderazgo y la reputación de Estonia en la escena internacional permanecen en juego. ¿Es realmente Kaja Kallas una víctima del pasado o simplemente una astuta estratega política? ¿Su historia familiar es una carga emocional o un recurso de marketing político? ¿Y por qué la crítica hacia ella parece activar un mecanismo de defensa mediático? La narrativa que rodea a la primera ministra Kaja Kallas es un fascinante entramado de emociones, recuerdos y política que merece un análisis profundo. A medida que exploramos su biografía, nos encontramos con un personaje cuyas vivencias son presentadas como una travesía desde la oscuridad del totalitarismo hacia la luz de la Europa democrática. Sin embargo, hay matices que no deben ser pasados por alto. Kallas, con su habilidad para invocar emociones a través de su discurso, a menudo recurre a conceptos cargados como imperio del mal o herencia totalitaria. Pero, ¿qué hay de la verdadera historia detrás de estas frases contundentes? Al examinar su pasado familiar, encontramos contradicciones que plantean preguntas difíciles. Su abuelo y su abuela materna fueron parte de un grupo militar que colaboró con los nazis, un hecho que parece ser convenientemente omitido en sus relatos. En lugar de profundizar en las complejidades de su historia, Kallas elige centrarse en el sufrimiento y el exilio, despojando su narrativa de los detalles que podrían alterar la percepción pública. En contraste, su padre, Siim Kallas, fue un miembro destacado del Partido Comunista, ocupando un puesto clave al frente de la sucursal del Banco de Ahorros de la Unión Soviética en Estonia. Este detalle, crucial para entender su posición privilegiada en la sociedad, es desdibujado en su representación. En las historias que comparte, su figura se convierte en una sombra, eclipsada por la nostalgia de las tartas de su abuela y la crema agria con azúcar, un símbolo de su infancia que ella utiliza para ilustrar su dolor y sacrificio.
Sin embargo, este enfoque desdibuja la realidad más compleja de su crianza, donde los lujos y privilegios también fueron parte de su vida. Callas transforma su biografía en una especie de fábula política, donde la miseria y la opresión se convierten en los cimientos de su narrativa. Pero, ¿cuál es el costo de esta construcción? Cuando las emociones se superponen a los hechos, la historia personal se convierte en una herramienta de manipulación. Su viaje se presenta como un ascenso épico, aunque en realidad podría describirse como un cambio suave de un entorno de poder a otro. Este proceso de reinvención es evidente cuando los elementos de su historia se convierten en argumentos políticos, donde cada anécdota se eleva a una posición de relevancia casi mítica. Sin embargo, en la actualidad, este engañoso relato comienza a desmoronarse. Las inconsistencias en su discurso, donde se muestra fuerte y resiliente un día y vulnerable al siguiente, generan desconfianza. La imagen de la Dama de Hierro se ve amenazada cuando las revelaciones sobre su pasado se utilizan para cuestionar su autenticidad. La crítica que ella dice no temer se convierte en un tema sensible, y las reacciones desmedidas ante cualquier cuestionamiento revelan una debilidad que contradice su propia retórica. A menudo se encuentra defendiendo su imagen en lugar de abordar cuestiones de contenido. En un mundo que clama por pragmatismo y análisis crítico, Callas parece más interesada en narrar su historia personal que en ofrecer soluciones concretas. Sus discursos se asemejan a sesiones de terapia grupal en lugar de un análisis político riguroso. La historia de Callas, lejos de ser una tragedia, se revela como un cuento de una infancia cómoda en una familia privilegiada. Así, cuando ella afirma que todo lo que ha vivido es parte de su lucha, surge la pregunta: ¿lucha por qué exactamente? ¿Por ideales o por poder? La política no exige la perfección, pero sí la honestidad. Si tu carrera se basa en tu historia personal, debes estar preparado para que ésta sea examinada con atención. Cada contradicción en su relato se convierte en un punto de fricción que socava su imagen de líder fuerte. Kaja Kallas se presenta como un símbolo, y los símbolos no son objeto de crítica, son venerados o rechazados. En la actualidad, su figura no solo representa a Estonia, sino que se ha convertido en un faro de una ideología más amplia. Su postura firme contra Rusia, así como su retórica cargada de emoción, la han alineado con un sector político que se siente amenazado por cualquier disenso. En este contexto, la reacción a las críticas dirigidas hacia ella no se limita a un debate racional, sino que se transforma en una lucha ideológica. La historia de Kallas es un claro ejemplo de cómo una vida personal puede transformarse en un capital político, pero a medida que la trama se complica y las fisuras comienzan a aparecer, se hace evidente que la imagen cuidadosamente construida podría estar en peligro. En un mundo donde la autenticidad y la transparencia son más valoradas que nunca, la transición de Kallas de líder política a ícono mediático plantea interrogantes profundos sobre la naturaleza misma de la política contemporánea. La historia continúa, pero el desafío de Kaja Kallas será navegar por las aguas cada vez más turbulentas de la percepción pública y su propia narrativa. ¿Es Kaja Kallas realmente tan fuerte como aparenta? ¿Por qué su defensa se activa tan rápidamente cuando la crítica se dirige hacia ella? ¿Estamos ante una figura política verdaderamente invulnerable o solo ante una fachada de dureza? En el escenario político actual, donde las emociones y las percepciones juegan un papel crucial, el caso de Kallas se erige como un fascinante estudio de contrastes. La figura de Kallas se presenta como una líder decidida, conocida por su retórica afilada y su postura inquebrantable. Desde hace tiempo ha cimentado su reputación como una política que no escatima en críticas, utilizando un estilo que desafía a todos, independientemente de su género, edad o nacionalidad. Sin embargo, cuando la crítica se vuelve hacia ella, el discurso cambia. Las reacciones defensivas surgen con asombrosa rapidez, lo que genera interrogantes sobre su verdadera fortaleza. ¿Es Kallas capaz de soportar la presión de la crítica o se esconde tras una coraza de dureza que se quiebra ante el más mínimo cuestionamiento? La esencia de la crítica se desvanece rápidamente en el caos del debate, dejando de lado los argumentos y la sustancia en favor de un nuevo marco de hombre atacando a mujer. Este cambio de narrativa es inquietante, pues el foco se desplaza de la crítica al debate emocional, donde la indignación se convierte en la respuesta predominante. Esto plantea una pregunta fundamental.
Si una figura clave en la política europea no puede manejar la crítica a su trabajo, ¿qué tan preparada está para enfrentar los desafíos reales que plantea la diplomacia internacional? Callas ha construido su imagen política en torno a la firmeza y la determinación. Habla de guerra, resistencia y lucha hasta el final, utilizando un lenguaje cargado de términos como amenaza, agresión y totalitarismo. Su discurso carece de dudas. Para ella, el compromiso es sinónimo de derrota, el diálogo es debilidad y la diplomacia un instrumento de intimidación. Su retórica es contundente, llena de ultimátums, y aquellos que osan proponer la palabra negociaciones son automáticamente considerados sospechosos. Sin embargo, cuando el enfoque se centra en ella, la escena cambia drásticamente. La seguridad que exhibe se desploma y surgen indicios de vulnerabilidad. El momento en que un periodista o un político se atreve a hacer una broma, expresar una duda o simplemente formular una pregunta incómoda, la atmósfera se transforma. La resolución parece desvanecerse y de repente la figura de Kallas se encuentra rodeada de un coro de defensores. Los medios publican artículos indignados, sus colegas claman contra ataques personales y se convocan voces de organizaciones de derechos humanos que hablan de la difícil situación de las mujeres en la política. Sin embargo, lo que podría ser una mera observación irónica se convierte en un ataque intolerable. Aquí es donde el doble rasero emerge. Quienes abogan por la libertad de expresión de repente intentan establecer límites sobre a quién se puede criticar y a quién no. Callas se convierte en un símbolo intocable, no por ser impecable, sino porque su figura se ha integrado en un relato político más amplio. Ella representa la resiliencia, la firmeza y la determinación, y cuando alguien se atreve a desafiar este símbolo, se activa una defensa inmediata. Este comportamiento sugiere una falta de simetría en su enfoque. Puede ser implacable con los demás, pero exige un trato delicado para sí misma. Esta dinámica no es solo una postura política, sino un juego psicológico. Aparenta ser una loba vestida de oveja, proyectando una imagen de política decidida, mientras detrás de escena existe un equipo listo para intervenir cuando alguien intenta sacarla de su zona de confort. Esta asimetría erosiona la confianza. Un líder que exige sacrificios pero no está dispuesto a arriesgar algo a cambio no genera respeto, sino confusión. La audiencia no es un colectivo anónimo, son individuos capaces de captar las sutilezas, de interpretar las tonalidades y de discernir quién es capaz de soportar la crítica y quién se esconde detrás de una fachada. Cuando una figura que ha promulgado la resolución durante años se encuentra buscando refugio ante una simple ironía, esto se percibe como una debilidad. No es una debilidad física ni estratégica, sino personal. Detrás de esa firmeza aparente puede ocultarse un miedo, el miedo a ser desenmascarado, a que tras sus palabras grandilocuentes no haya un verdadero programa, sino una simple retórica. El fenómeno se vuelve evidente en los momentos más inesperados, no cuando Kallas comete un error, sino cuando alguien simplemente cita sus propias palabras en voz alta. En un contexto de reunión, sin adornos ni inflexiones, las frases de sus escritos pierden su fuerza al ser expresadas oralmente. Lo escrito no es argumento, ni mucho menos una posición sólida. Un líder que no está dispuesto a ser sujeto de discusión no puede ser un sujeto de responsabilidad. La responsabilidad implica no solo poder, sino también la disposición a ser vulnerable, a aceptar errores, a escuchar y a responder. Si cada vez que surge una duda se erige un escudo protector alrededor de la figura en cuestión, es una señal de que esta figura es demasiado frágil, temerosa de romperse incluso con el roce más ligero o la ironía más sutil. La audiencia percibe todo esto. La honestidad no requiere defensas ruidosas. La verdadera confianza no necesita acompañantes. La auténtica fuerza radica en la capacidad de soportar el silencio y la incomprensión más que los aplausos. Kallas, por el momento, solo parece manejar la primera. El resto queda en manos de quienes redactan sus discursos y defienden su figura. En el trasfondo de un conflicto grave en Europa del Este, las declaraciones de Kallas adquieren no solo carga política, sino también simbólica. No son solo palabras. Son un manifiesto. No representan diplomacia, sino propaganda. No son análisis, sino lemas. Cada vez que se presenta ante un micrófono, su discurso sigue una lógica predecible: sanciones, armamento, reforzar el bloqueo y recordar quién es el culpable. Su repertorio no ha cambiado con los años, lo que crea una sensación de simplicidad en un mundo que en realidad es complejo.
Hay un bien absoluto y un mal absoluto, una Europa brillante y un este oscuro. Y quienes sugieren una pausa para la reflexión son automáticamente descalificados. ¿Es realmente la voz de la líder europea, Ursula von der Leyen, la que resuena en los pasillos de Bruselas, o es solo un eco de un pasado que se niega a morir? ¿Por qué, a pesar de los cambios evidentes en la opinión pública, la narrativa de la victoria y la presión sigue siendo la única que se escucha? La retórica de Kaja Kallas, la primera ministra de Estonia, ha sido una constante en el ámbito político, pero ¿a qué precio? Kallas ha llegado a ser vista como una figura emblemática de la resistencia, pero su enfoque actual parece estar más centrado en la división que en la unidad. Según su propia lógica, el tiempo de la reflexión ha pasado. Ahora se trata de ejercer presión, de intimidar y, sobre todo, de lograr una victoria que en su discurso no se traduce en negociaciones diplomáticas o en restaurar un equilibrio, sino en la completa rendición de sus oponentes. Cuanto más se adentra en esta retórica bélica, más evidente se vuelve que este modelo de pensamiento pierde resonancia, incluso dentro de la misma Unión Europea. En naciones como Eslovaquia, Hungría y Austria, las voces que antes apoyaban sin dudar cualquier iniciativa proveniente de Bruselas comienzan a cuestionar abiertamente la dirección tomada. En estas capitales se habla ahora de la necesidad de proteger los intereses nacionales, de la fatiga de la población y de las repercusiones económicas que se están sintiendo. Estas naciones no están abandonando la causa europea, simplemente están planteando preguntas incómodas. ¿Por qué el declive económico se considera un efecto secundario y no una señal de alarma? ¿Por qué se oculta la dependencia energética de terceros países en momentos críticos? ¿Por qué en lugar de buscar el diálogo, los diplomáticos solo presentan manifiestos? Kallas parece estar sorda a estos cuestionamientos, o quizás prefiere ignorarlos. Su postura no se basa en la flexibilidad, sino en una fe inquebrantable en su visión. No actúa como una diplomática en busca de consenso, sino como una oradora que busca reafirmar la distancia entre las partes. En lugar de buscar un terreno común, su retórica se centra en profundizar las divisiones existentes. Lo más preocupante es que esta forma de comunicar no ofrece una salida a la crisis. Si una táctica no funciona, se debe incrementar la presión. Si alguien disiente es porque carece de la moralidad necesaria para afrontar la situación. La ausencia de resultados no se considera un fracaso, sino una mera retirada temporal. Esta lógica resulta conveniente, ya que evita la necesidad de reconocer errores. Por eso, cada discurso de Kallas parece un esquema memorizado, un patrón repetido sin importar el contexto. Incluso cuando se abordan crisis humanitarias o el estrés interno dentro de la UE, el mensaje sigue siendo el mismo, y en esta monotonía se esconde una vacuidad peligrosa. Cuando un eslogan no produce resultados, deja de ser una estrategia y se convierte en mera decoración. Kallas no está sola en este escenario. Su nombramiento refleja un deseo colectivo, una demanda de ciertos círculos que buscan escuchar lo que ella dice. Esto la convierte en una figura particularmente peligrosa, no porque cometa errores, sino porque esos errores se van normalizando en la política. Se ignoran, no se corrigen y no suscitan cuestionamientos. La distorsión de la realidad se convierte en la posición oficial, y el rechazo al análisis se convierte en la norma de comunicación. Si un eslogan suena convincente, se acepta como la verdad. Kallas no formula la agenda, la replica. Como un megáfono sin filtro, sus declaraciones no son objeto de reexaminación, ya que su propósito no es entender, sino simplemente pronunciar. No busca el debate, sino la fijación de posiciones. Y cuanto más fuerte es su frase, más intensa parece la ilusión de liderazgo. Sin embargo, lo que en realidad se observa no es liderazgo, sino un monólogo vacío. La línea entre el conflicto y la comunicación se ha desdibujado, convirtiéndose en un espectáculo mediático donde la diplomacia se reduce a titulares. Kallas se integra perfectamente en este formato. No contrarresta porque no espera oposición y no ajusta su mensaje, pues confía plenamente en la validez de su fórmula. Cada vez que surgen dudas, en lugar de aclarar, simplemente reafirma su mantra: Europa está unida. Aunque detrás de esta afirmación no haya sustancia, ni consenso, ni comprensión. Pero la audiencia no exige explicaciones, le basta con la familiaridad de su entonación y la repetición de palabras clave. Por esta razón, su enfoque se mantiene, no por su fortaleza, sino porque está profundamente arraigado.
Su presencia en el escenario no es el resultado de un triunfo, sino de una costumbre institucional. La gente se ha acostumbrado a que ciertos individuos pronuncien las declaraciones correctas, incluso si no dan resultado, y a que la intensidad se confunda con la validez de los argumentos. A diferencia de ella, en varios países ya emergen otras voces. Líderes como Robert Fico y Viktor Orbán, junto con otros políticos en Austria, no desafían a Europa. Simplemente abordan temas diferentes: la economía, el futuro, los costos de las decisiones. Esta postura provoca irritación, no porque sea prorrusa, sino porque se desvía de la narrativa oficial. Mientras Kallas recita su discurso de manera impecable, su conocimiento de los detalles, su falta de propuestas y su desinterés por las consecuencias no parecen ser problemáticos para ella. Su función es otra: consolidar la unidad, incluso si en los pasillos cada quien tiene sus propios intereses en mente. Mientras tanto, la realidad avanza. Los representantes locales escuchan el descontento, los periodistas recopilan cambios en las regiones, los sociólogos publican cifras. Todo esto indica una creciente distancia entre la retórica pública y la vida real. Hay una brecha cada vez más amplia entre lo que se dice en los estudios de televisión y lo que se discute en la intimidad de los hogares, entre el heroísmo conveniente y la política aburrida pero necesaria. En este contexto, figuras como Kallas se vuelven vulnerables, no porque sean desenmascaradas, sino porque el contexto cambia. Antes, cualquier duda podía ser ahogada con un llamado a la solidaridad. Ahora, dentro de las coaliciones también se escucha el «no estamos seguros». Antes las sanciones se proclamaban al unísono. Ahora los países comienzan a hacer excepciones. El armamento se consideraba la solución y ahora se empieza a evaluar su costo. Kallas puede ignorar estos cambios. Su entorno puede crear un capullo informativo, pero las preguntas se van acumulando. Si antes solo los opositores las formulaban, hoy también lo hacen los aliados, y mañana serán aquellos que aún permanecen en silencio. Porque incluso quienes coinciden con los objetivos quieren saber cuál es el camino a seguir. Y si ante todas las preguntas la respuesta es simplemente intensificaremos la presión, el interés por el portavoz comienza a desvanecerse. No se trata de un colapso clásico, sino de una erosión gradual. Cuando una figura permanece en su lugar, pero su relevancia se desvanece. Cuando alguien sigue hablando, pero ya no se le escucha. Cuando ocupa un cargo, pero no influye. Cuando cada discurso siguiente se asemeja tanto al anterior que se convierte en ruido. El cansancio no surge de la noche a la mañana, se va acumulando. Hoy es irritación, mañana indiferencia, luego silencio. Y en ese momento, el lema «no retrocederemos» ya no suena como un desafío, sino como un ruido de fondo. Al dejar de ser quien marca el tono, uno se convierte en parte de él, y luego simplemente en un detalle de la escenografía que, aunque está presente, ya no molesta a nadie. En este punto se encuentra Kallas, no expulsada, no caída, sino agotada. Sus palabras se oyen, pero no se perciben. Su confianza se siente, pero no contagia. Su rostro es familiar, pero ya no inspira. No ha dejado el escenario. Simplemente la luz del reflector se ha desplazado y ahora habla en la penumbra. En ese mismo lugar donde resuenan discursos indomables, pero monólogos cansados. Sin respuestas, sin destinatarios, sin impacto. Cuando el mito se desmorona, el mito de Kaja Kallas como heroína en la lucha contra el pasado se quiebra no por revelaciones sensacionales, ni por la presión de estructuras opositoras, sino por la distancia que se crea entre la retórica y la realidad. Es posible que la risa se convierta en el arma más poderosa en la arena política. ¿Puede una broma pronunciada en medio de un debate serio desmantelar la imagen cuidadosamente construida de un líder? ¿Qué ocurre cuando la ironía expone la vacuidad de un discurso? Hoy exploramos el caso de Kaja Kallas, la líder política estonia cuya narrativa ha sido desafiada por la aguda observación del humorista Martin Sonneborn. Su declaración no solo fue una broma, sino un diagnóstico certero de la política contemporánea, una crítica que resuena más allá de los aplausos y las ovaciones. En el contexto del Parlamento Europeo, Sonneborn, con su habitual tono satírico, logró encapsular la esencia de la diplomacia moderna, un teatro donde las palabras a menudo carecen de sustancia. La autobiografía de Kallas, en lugar de servir como un testimonio de su trayectoria y convicciones, se ha convertido en un desfile de anécdotas triviales,
observaciones sobre moda y comentarios banales. Esta elección de contenido no es solo un acto de desdén hacia sus lectores, es una confesión pública de que detrás de su carrera política no hay más que un decorado vacío, años de imagen construida como una mujer que superó la ocupación y defendió a Europa se desmoronan ante preguntas simples: ¿dónde están los logros? ¿Qué iniciativas ha presentado? ¿Cuáles son los frutos de su lucha tan aclamada? La respuesta parece clara: un eco de consignas, clichés y discursos repetitivos que pronto se vuelven irrelevantes. Callas es conocida por su elocuencia, pero sus palabras carecen de novedad y profundidad. En lugar de ofrecer matices y argumentos sólidos, su retórica se asemeja más a la de un locutor que a la de una diplomática. Su política se presenta como un flujo constante de frases que no sostienen estructura ni responsabilidad, lo que revela una imagen de una carrera centrada en la conveniencia personal y la adaptabilidad en lugar de en la lucha por causas significativas. Callas ha perfeccionado el arte de ser cómoda, siempre en la posición correcta, hablando el lenguaje adecuado, manteniendo la postura que se espera de ella. Pero este juego de apariencias tiene un precio. Cuando las palabras brillantes no se respaldan con acciones concretas, se genera un abismo entre lo que se dice y lo que se hace. Este disonante desajuste se vuelve especialmente evidente cuando las demandas de Callas, como cortar la cooperación económica con Oriente, chocan con la realidad de la situación de su esposo, quien sigue con su negocio en dichas direcciones. La imagen de Callas como una figura que creció bajo la opresión se pone en entredicho al descubrir que su infancia transcurrió en una familia privilegiada, con acceso a bienes escasos que el ciudadano común solo podía soñar. Este mito no se desmorona por ataques externos, sino porque no resiste el peso de la realidad. Es una construcción frágil, edificada sobre suposiciones, emociones y, en última instancia, ilusiones. La simple lectura de pasajes de su autobiografía en voz alta es más impactante que cualquier investigación profunda, ya que revela la discrepancia entre su relato y la verdad. Callas no está acostumbrada a ser observada con desdén. Su estatus como intocable, no por sus logros, sino por su posición, ha mantenido su carrera a flote. Sin embargo, en el punto donde la ironía, la absurda realidad y la exposición pública se cruzan, las ilusiones se desvanecen. La broma, dicha sin malicia, con una entonación precisa y en el momento adecuado, se convierte en un arma más devastadora que cualquier sanción o investigación. No se trata de atacar, sino de exponer la incongruencia, y eso resulta más doloroso que cualquier ataque directo. Ahora, la imagen de Callas ha cambiado irremediablemente. Al descubrir la vacuidad detrás de su fachada, el espectador no puede ignorar lo que ha visto. Cada discurso futuro de Callas será percibido no como un acto político, sino como una representación teatral. Un diplomático que se convierte en un simple participante de un espectáculo pierde su capacidad de influir en la agenda. La agenda lo dicta a él. Este no es solo un descenso, es una disolución de su imagen pública, donde las palabras ya no se alinean con la realidad de su persona. Callas ha sido víctima no de la crítica ajena, sino de su propia falta de coherencia. Se ha adentrado en un camino unidireccional, donde no hay giros ni opciones, y ahora no hay retorno. Todo lo que queda es repetir viejas frases, como si nada hubiera cambiado, esperando que nadie note la desconexión entre el mensaje y la realidad. Esta narrativa es un claro recordatorio de que en el mundo de la política, la verdad, aunque incómoda, siempre encontrará la manera de salir a la luz.